Hola amigos de YouTube. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar en Android. Vamos a trabajar lo que es actividades, ¿sí? En el día de hoy vamos a ver cómo pasar de una actividad a otra pasando a parámetros, es decir, enviando un tipo de dato a otra actividad. Para este ejemplo yo tengo, como pueden ver, una especie de login, ¿sí? Un text view, bienvenido a la actividad 1, un usuario y una contraseña. Entonces, ¿en qué consistirá? Obviamente en ingresar un usuario, una contraseña y, y pasar a la siguiente actividad validando este usuario y contraseña. Si el usuario podemos para agregar esto acá, vamos a la paleta y agregamos un plain text, ¿sí? De esta manera, lo sueltan donde quieran y él automáticamente se agrega, ¿sí? Igual para cada componente, busca el componente que quieres poner en tu pequeña interfaz y lo suelta. Bueno, entonces, como les decía, ¿en qué consistirá? Va a consistir en loguearnos y en validar el usuario y contraseña. Una vez correcto el usuario y contraseña, nos guiará a una segunda actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es una actividad en Android? Una actividad no es más que una vista o una pequeña interfaz o una interfaz que le mostramos al usuario en nuestra aplicación Android. Entonces, acá tenemos nuestra segunda actividad, ¿sí? Actividad 2, que dice bienvenido a la actividad 2, y también tiene como es que en un cuadro de un text view donde mostraremos el nombre de la persona que se está logueando, ¿sí? Al ingresar desde acá, desde esta interfaz, voy a obtener el usuario que se está logueando y lo voy a pasar a la siguiente actividad al darle clic al botón ingresar. Entonces nos vamos a la clase de esta actividad, ¿sí? Cada actividad tiene una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase? Vamos a crear una variable de tipo button que es privada y que llamaremos bt1, y otras variables privadas de tipo textView, et1 y et2. Entonces ahora nos dirigiremos al método onCreate. Este método se ejecuta cuando corremos la aplicación, cuando se inicia la aplicación. Entonces, una vez en el método onCreate, ¿sí?, hacemos la referencia a las variables. bt1, que es la variable local que he creado, ¿sí?, le asigno, va a ser igual a un elemento de tipo button que va a ser buscado findView by id, que va a ser buscado en esta clase por el id, ¿sí?, que va a ser bt1. Este bt1, ¿cuál es? El que tenemos en la lista. Entonces, este bt1 de aquí va a ser igual a que al botón, al elemento botón que le estoy agregando, ¿sí?, desde la vista o desde la actividad. Es decir, le estoy agregando, asignando este botón. Si ven, aquí tiene el id. Este elemento se lo estoy asignando a esta variable bt1, ¿sí? Igual pasa para el et1 y el et2. Lo que hacemos es asignarle un elemento de textView, de tipo textView, que va a ser referenciado por su id, ¿sí? et1 también. Aquí lo pueden ver, et1 y et2, que es la contraseña. Entonces el mismo caso para et2, ¿sí? Para las variables locales, ¿sí?, le damos o le asignamos los componentes de la vista o de la actividad. Listo, una vez asignado los componentes a estas variables, creamos el método que nos ejecutará la validación. Yo creé un método tipo public void llamado validar, ¿sí?, de tipo que reciba paredes view de vistas.
Entonces, ¿qué realizamos? Creamos una variable de tipo string, ¿sí? Yo la llamé ot, ¿sí? Que va a ser igual a ¿qué? Al texto que obtengo del cuadro et1, ¿sí? O sea, usuario, aquí lo pueden ver, et1, o sea, el usuario que yo ingrese en este campo de texto, ¿sí? Lo voy a asignar a la variable ot convertido en string, en cadena de caracteres, ¿sí? Entonces lo mismo para ot2, obtengo la contraseña o el valor que está en et2, que en el campo contraseña, se lo agrego a ot2, ¿sí? del mismo modo. Entonces ya tenemos usuario y contraseña en las variables ot y ot2. Pasamos a validar ahora. ¿En qué consiste la validación? Vamos a preguntar si ot.equals comilla comilla. ¿Qué quiere decir esto? Si la variable ot, ¿sí? que está almacenándome el usuario que yo ingresé, punto equals, o sea igual. Este método equals nos sirve para comparar caracteres, ¿sí? Así como el igual sirve para comparar números, si un número es igual a otro, el método equals nos sirve para comparar caracteres, ¿sí? Palabras, letras, todo este tipo de caracteres. Ok, entonces, si el usuario que yo ingreso, que es el que me obtiene todos los caracteres que ingresé en el campo usuario, es igual a 0, ¿sí? o 0 no, o nada, y ot2 es igual a comilla comilla, o sea que no tengo nada escrito, ¿sí? Esta validación lo que me va a hacer es decir, si en el campo usuario y en el campo contraseña no tengo nada escrito, quiere decir que están vacíos. Entonces creo un objeto de tipo toas llamado notificación y le agrego el siguiente mensaje: el campo usuario o clave no pueden estar vacíos, ¿sí? Este será el mensaje que se mostrará si le doy ingresar estando los campos vacíos. Length long es para mostrar el mensaje en un determinado tiempo. Entonces ya lo que procedo a hacer es mostrar la notificación.show, ¿sí? Muestro ese mensaje. Entonces, repasando, si el campo usuario o campo contraseña están vacíos, le digo que no puede haber campo vacío. Si no, si ot.equals admin, ¿sí? Es decir, si el usuario es igual a admin y ot2 equals a admin también, si la contraseña también es admin, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Agregándole un valor fijo a la contraseña del usuario. Estoy determinando que la contraseña, que el usuario y contraseña deben ser ambos admin, ¿sí? Estoy dándole un valor fijo. Entonces, si usuario es igual a admin y contraseña es igual a admin, entonces ¿qué hago? Nuevamente creo el mensaje del tipo talks llamado notificación y le indico un texto, ¿sí? Diciéndole bienvenido, ingresando al sistema, ok, y muestro la notificación. Luego, después de mostrar la notificación, creo una variable de tipo ítem, ¿sí? Que me va a crear una referencia a una nueva actividad, ¿sí? De tipo llamado i, que va a ser igual a ¿qué? A new item, ¿sí? La inicializo inmediatamente. Entonces esta variable de tipo ítem que llamé i, ¿qué va a contener? Va a contener la referencia a la siguiente actividad, a la actividad que queremos llamar. ¿Cuál es la actividad que quiero llamar? La actividad 2, ¿sí? Entonces, dentro de esta referencia coloco actividad 2, ¿sí? Actividad 2.class, ¿sí? Estoy obteniendo la clase de la actividad 2, de la actividad a la cual quiero pasar. Si se dan cuenta, tengo actividad activity actividad 2, pero a este no es aquí en referencia, sino actividad 2, que es la clase. ¿Por qué? Porque activity actividad 2 es esto, es solo una vista, ¿sí? Pero realmente
esto no es la referencia que debo hacer para mostrar el siguiente pantalla, sino acá la clase quien nos genera esa vista, quien nos permite ejecutar esa vista, ¿sí? A esta clase es la que hago referencia, que en este caso es actividad 2.class, ¿sí? Entonces a esta actividad que quiero ir en la clase de la actividad 1 la llamo, sería entonces lógicamente actividad 2.class, que es a la clase que quiero ir, ¿sí? Nunca vamos a invocar a la actividad como tal, sino a la clase asociada a esa actividad. Entonces una vez hecho esto, puedo decir que al ítem i, que sería la nueva actividad o la nueva clase en la cual yo voy a ir, punto puc extra, o sea, le voy a agregar un extra. ¿Sí? ¿Qué son estos extras? Son variables o parámetros que le puedo pasar a la siguiente actividad. En este caso se llama nombre, ¿sí? El parámetro que quiero pasar, nombre. ¿Qué va a contener ese parámetro? Lo que obtenga del campo usuario. Aquí, usuario, et1. Entonces, et1.getText, ¿sí? O sea, lo que obtengo de ese campo texto lo convierto a string, a carácter, ¿sí? O sea, estoy teniendo el carácter del campo usuario, o sea, la cadena de carácter del campo usuario, y se lo voy a agregar a la variable nombre, ¿sí? Ese será el parámetro que yo voy a pasar a la siguiente actividad, ¿sí? El usuario que ingrese. Entonces ahora start activity, ¿sí? Para iniciar la actividad de i, que ella me contiene la actividad a la cual quiero ir, ¿sí? Que es actividad 2. Entonces hecha la validación, esta validación que quiere decir que se escribió el usuario y contraseña correcto, que en este caso son admin para ambos, o si por ejemplo están vacíos los campos, le muestro un mensaje correspondiente. Pero si no se cumple ni el primero ni el segundo caso, ¿qué está pasando? Quiere decir que si no están vacíos y si no son la contraseña correcta, ¿qué está pasando? Que el usuario o la clave están incorrectas, ¿cierto? Eso lo sacamos por lógica. Entonces creo el mensaje, usuario clave incorrecta, ¿sí? La notificación la muestro, notificación.show, y ahora et1, que es el campo de texto 1, donde ingresamos usuario, le doy .setText y coloco vacío. Igual para el et2, o sea, estoy vaciando las cajas de texto para que me queden vacías y así volver a agregar un nuevo valor para así tratar de ingresar al sistema, ¿sí? Entonces bueno, esta es la manera como validamos este login, este simple login, la manera más cómoda de hacerlo para los diferentes casos que se nos puedan presentar a la hora de tratar de ingresar al sistema. Entonces ya hecho esto, ya pasando el parámetro desde esta actividad desde esta clase validar. Pero primero tenemos algo, ojo, siempre que tengamos un método debemos asociarlo a dicho botón. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a propiedades, buscamos la propiedad onClick, la propiedad onClick de este botón, ¿sí? Y buscamos el método correspondiente a ese botón. En mi caso se llama validar, ¿sí? Lo elegimos y ya listo, está asociado mi botón al método validar, que es el que me realizará el procedimiento. Entonces, recapitulando, ya teniendo el parámetro que voy a pasar a la siguiente actividad, ahora debemos ir a la actividad 2, que es esta, y recibir ese parámetro que enviamos desde la anterior actividad, ¿sí? Desde la actividad 1 hacemos referencia a la actividad 2 con el ítem, ¿sí? Y le enviamos el parámetro, ¿sí? El parámetro con la variable nombre, que me va a contener el nombre del usuario, que será mostrado aquí en texto, en el text view texto o label, como lo quieran llamar. Entonces nos vamos a la clase de la actividad 2, ¿sí? Declaramos private text view, una variable de tipo text view llamada texto, ¿sí? Si ustedes lo notan, yo coloco texto, ¿sí? Aquí. Entonces ahora le inicializo. Texto va a ser igual a de tipo text view, un objeto de tipo text view,
buscado por ID, ¿sí? Que va a ser texto. Entonces aquí le estamos haciendo el elemento texto de la vista a la variable local de tipo TextView que creamos, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, mi texto y texto son iguales, o sea, la variable local que he creado se llama texto, igual que el elemento, el ID del elemento que tengo en la vista, ¿sí? Miren, texto. Entonces quiero aclarar algo, que usted puede tener la variable local con el mismo nombre que el elemento. ¿Por qué? Porque simplemente los elementos hacen parte de la vista, no hacen parte como tal de la clase, ¿sí? De la clase solamente hace parte esta variable, que se convierte en una variable de tipo local a la cual yo le asigno ese elemento. Con esta variable local yo hago referencia al elemento, ¿sí? De la vista de la actividad. Ok, entonces ya en texto tengo asociado ese texto o ese elemento. Entonces, ahora ¿qué hago? Creo una variable de tipo Booter, ¿sí? ¿Qué va a hacer este método, este tipo de elemento? ¿Sí? Lo que va a permitirme es obtener el parámetro que yo envié, desde la actividad anterior, ¿sí? A esta nueva actividad. Me sirve como receptor, ¿sí? El método Builder sirve como receptor, nos permite obtener los parámetros que hayamos enviado desde una actividad a otra actividad. Y entonces get items, y estoy obteniendo el ítem, ¿sí? Que envié desde la actividad anterior. Entonces de ese ítem, get item que yo tengo de la actividad anterior, voy a obtener extra, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, mire, y que hace referencia a la siguiente actividad, .pub extra. Estoy pegando un extra, un parámetro que le voy a pasar, que será la variable nombre que me va a obtener el usuario. Entonces yo acá obtengo el extra, ¿sí? De ese ítem que creé. Ahora string.dato, creo una nueva variable de tipo string que me va a obtener ese extra o ese parámetro que yo pasé desde la actividad anterior a esta nueva actividad. Si bundle es la variable que creamos anteriormente, que me va a obtener las extras del ítem anterior. .getString, o sea, obtengo el string de esas extras que obtuve del ítem anterior, ¿sí? Que en este caso es nombre, la variable que me obtiene ese dato o ese parámetro, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos entonces el parámetro o el nombre de usuario que enviamos desde la actividad anterior a esta nueva actividad, ¿sí? Convertida a string y dándose la variable dato. Entonces ya teniendo este dato, lo que debemos hacer es mostrarlo en pantalla, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo mostramos este dato en pantalla? Muy simple, tenemos que darle el texto o el string que hayamos obtenido, ¿sí? Aquí en texto y de texto. Entonces a texto.setText, o sea, le voy a dar un texto. ¿Qué va a hacer ese texto? Simplemente dato, el string o el parámetro o el valor que obtengo de la actividad anterior, del parámetro que tengo de la actividad anterior, ¿sí? Entonces ya aquí estoy recibiendo totalmente ese parámetro y lo puedo mostrar, el parámetro que estoy enviando desde acá, ¿sí? Entonces ya haciendo todo esto, ya está lista nuestra aplicación y podemos proceder a ejecutarla. Listo, una vez ejecutada nuestra aplicación, ya yo estoy en el emulador, ¿sí? Como lo pueden ver, ya tengo mi aplicación ejecutada. Entonces vamos a probar ingresando usuario, ¿sí? Si recordamos, el usuario es admin y la contraseña admin. Entonces, si el usuario es correcto, debería enviarnos a la siguiente actividad pasando el parámetro. Vamos a probar, damos clic en ingresar, ya está
Probemos. Dice bienvenido y es efectivo. Bienvenido a la actividad 2 admin. ¿Sí? De este modo pasamos de una actividad a otra, ¿sí? Enviando parámetros, el parámetro del usuario, que en este caso es admin. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, que les haya disfrutado y nos vemos en la próxima. Chao.